Ya fue, ya fue. Bueno, Marlon, si fue Marlon el que hizo el chiste. Bueno, ojo, entonces ahí da 22.600, sí, sí les dio, pues para que confirmen allá con sus celulares en casa, ¿sí? Y Sí, da 22.600 y pues simplemente si lo quieren escribir en kilómetros, se puede escribir como 22,6 kilómetros, ¿sí? Que es como aparece escrito acá. Y lo confirman en dónde, en el simulador si quieren, pero si hicieron el ejercicio muy bien, pues no hay que confirmarlo. Miren ustedes que al confirmarlo, se da cuenta uno que si coloco aquí el multímetro que me muestra, este sería el voltaje que hay eh, entre colector y emisor. Entonces el voltaje colector-emisor es de 5 voltios, que era lo que nos decía el ejercicio, ¿sí? Si yo le colocara aquí un medidor de corriente, me daría cuenta que aproximadamente hay 50 miliamperios y que aquí va a haber 0,5 miliamperios, ¿sí? Entonces, digamos que lo que podríamos hacer es, ya cuando usted ya hizo los cálculos, supongamos que ya no tiene aquí pues nos está soplando el circuito todo, voy a borrar de nuevo todo, y digamos que, no quiere salir del borrador grande, ahora sí. Entonces, pues usted ya, digamos, si quiere, si tiene la posibilidad de montarlo en un simulador, entonces confirma que en realidad, pues si usted no, digamos que lo que tendría que hacer es abrir el simulador, entonces, no, porque creo que el simulador no lo tengo abierto entre todas mis pestañas, entonces abre el CroClip, ya saben ustedes que le dan en símbolos y montan el circuito. Vuelvo y explico cómo se monta el circuito. Usted coloca su transistor, verifica que el transistor tenga la ganancia de 100, es un transistor tipo NPN, entonces todo está bien. Coloca la resistencia, entonces ya le digo, si usted quiere ser más, digamos, deja el espacito para colocar el amperímetro y coloca la resistencia. Ya le damos ver por 2 para que puedan ver más fácilmente. Coloca todo ahí. Luego usted dice, listo, la fuente, entonces coloquemos la única fuente que trae acá, que es de 12, y arrastra su fuente de 12 voltios, la coloca acá, ¿sí? Si quiere ver el voltaje, de una vez lo coloca ahí para no tener inconvenientes, y aquí ve el voltaje y la resistencia de colector, que nos falta la resistencia de base, entonces aquí la escogemos girada, ¿sí? Y pues editamos acá porque es 140, pero son eh, no kiloohmios, sino ohmios, y aquí son 22,6. ¿Sí? Aquí devolvemos y hacemos la conexión, pero antes de eso, entonces, ojo, porque uno que es previsivo, entonces dice, listo, yo voy a tener que medir el voltaje, entonces colocamos un medidor de voltaje, incluso podemos colocar la resistencia más acá para poder conectar bien, eso, y además de eso nos interesa la corriente. Bueno, igual el medidor de corriente también acá nos funciona igual. Au, conecte. Listo. Listo. Y terminamos el circuito. Ah, bueno, al terminar el circuito también nos interesa medir otros dos voltajes. Un voltaje es el voltaje base de emisor, que está entre la base y el emisor. Ahí está. Y el otro es el voltaje colector emisor, que creo que no le deje espacio. No me dejó. Me toca mover esto para acá. Listo. Y verifican ustedes que el circuito, pues efectivamente, tenga los voltajes. Entonces usted dice, ah, sí, mire, 49,9 miliamperios, sí, sí. Eh, 499 microamperios sería casi 500 microamperios, y 500 microamperios para pasarlo a miliamperios
usted lo divide por 1000 y 500 dividido 1000 da 0,5, ¿sí? Más o menos, ¿no? Entonces, los datos no dan exactos, ¿por qué? Porque sobre todo lo que daña los datos de acá es que el voltaje base emisor es de 724 milivoltios, que es lo que toma el simulador. Sí, si ustedes utilizan otro simulador, les puede dar diferente o les puede dar bien exacto. Hay unos que siempre colocan 0,7, hay otros que uno incluso puede, hay unos muy avanzados, pero muy complicados de instalar, unos simuladores donde usted le da todos los parámetros de su transistor. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Aló? No, señor. Entonces, vuelvo a repetir rápidamente, sino que pues los que sí ya no estuvieron acá, pues ahí sí no quedó grabado, ¿sí? Entonces, como los datos estaban acá, voy a repetirlo rápidamente para que de pronto en la explicación de alguien que se lo haya perdido y que no haya participado, pues lo pueda desarrollar. Entonces, aquí están los datos, nos dice que la corriente de colector es de 500 miliamperios, entonces esa misma corriente de colector es la que atraviesa la resistencia de colector. Me quiso cambiar el color del lápiz. Demonios. Bueno, vamos a dar por vencido. No, sí. Listo. Entonces, la corriente de colector es de 50 miliamperios, que es la misma corriente en la resistencia de colector. ¿Sí? Para hallar la resistencia de colector, entonces tenemos voltaje en la resistencia de colector sobre corriente en la resistencia de colector. El voltaje en la resistencia de colector, pues despejamos desde acá y sería el voltaje de la fuente menos el voltaje de colector emisor, que también lo da el ejercicio porque dice que es de, perdón, de 5 voltios. Voltaje de colector emisor. Entonces aquí son 5 voltios, por lo tanto esto tiene que ser de 7 voltios como aparece el cálculo aquí abajo. ¿Sí? Eso es súper fácil, hasta ahí todos entendieron, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. ¿Aló? Sí, profe. Listo. De ahí usted, o sea, lo más fácil es calcular la resistencia de colector. Lo otro es que para la de base, pues le toca, en vez de restarle el voltaje de colector emisor, le toca restarle los 0,7 voltios, que es el voltaje base emisor, y dividir por la ganancia del transistor la corriente. Entonces voy a pasar acá, rápidamente, por pasar. Ya se hace el cálculo y son los 7 voltios, que es lo que cae. 7 voltios es lo que cae en la resistencia de colector. Si ustedes quieren, lo verificamos acá. 6,98, pues no es el que, como les digo, hay una diferencia entre la teoría y la práctica. ¿Sí? Entonces nosotros aquí ya tenemos 140 ohmios, que fue lo que dio el cálculo, perdón, ¿de qué? De dividir esos 7 voltios entre los 500 miliamperios. Esto es la corriente de colector. La divido por 100, que es la ganancia, y hallo la corriente de base, que es lo que se hace en esta parte de acá. Si la corriente de colector es de 50 miliamperios, que está amplificada por 100, pues la de base va a ser dividida por 100. Entonces en base deben aparecer 0,5 miliamperios. Esto nos asegura es porque el transistor está trabajando en la región de, en la zona activa, donde sí está amplificando. Si no estuviera amplificando, pues tendríamos problemas. Pero en los ejercicios que yo les estoy colocando, pues no va a haber ese inconveniente. Bien, cuando ya sabemos esa corriente de 0,5 miliamperios, que la corriente de base es la misma de resistencia de base. Entonces ahora la resistencia de base va a ser voltaje en la resistencia de base sobre la corriente en la resistencia de base. La corriente en la resistencia de base es 0,5 miliamperios, pero ya sabemos que te va a colocarla como 0,0005 amperios. Se divide por 1000. No la puedo colocar en miliamperios porque estoy trabajando con voltios arriba y no milivoltios. Si trabajara en milivoltios no habría ningún problema. Si arriba hay milivoltios y abajo hay miliamperios, se podría trabajar, ¿sí? Ambos tienen que estar. Si es milivoltios, si es kiloohmios, puedo estar trabajando con kilovoltios, etcétera.
Y el voltaje en la resistencia de base es el voltaje de la fuente menos lo que cae entre base y emisor, que son los 0.7, de ahí sale 11.3 voltios, y esa división nos da 22.600 ohmios, que lo podemos colocar como una resistencia de 22,6, y ahí aparece el montaje. ¿Más o menos? ¿Sí? Sí. Listo. Ahora, resolvamos, pero resolvamos entre todos el que había de tarea. O el que hay de tarea, porque pues como les digo, yo les voy a soplar aquí la tarea. Bueno, hay otro que no lo quise dejar pues para que ustedes no se estresaran, porque pues esto puede tener. Entonces, este es otro que es más avanzado porque se llama polarización por división de tensión base, en donde lo que se hace es, eh, digamos, trabajar con el transistor, pero se colocan dos resistencias, dos resistencias en la base y una resistencia en el emisor, ¿sí? Miren ustedes que aquí aparece esa resistencia en el emisor. Este circuito ya cuántas resistencias tiene, 4. Y a esto también se le pueden hacer todos los cálculos. Miren, 1, 2, 3 y 4. Lo que dice la teoría es que la corriente que hay en la resistencia de base generalmente se deja de 10 veces la corriente de base, y la resistencia de base 2 tiene 9 veces la corriente de base. Y sobre eso se calculan las resistencias y se calcula todo. Ese sería otro ejercicio bien interesante que de pronto pues lo vemos en la próxima semana. Explico pero ese no se preocupen que no lo voy a dejar de tarea para que ustedes no se estresen, pero sí explicaré cómo hacerlo en la siguiente clase. Se los dejé ahí para que ustedes lo puedan leer. Se supone que ustedes ya están en la capacidad de entender más o menos lo que aparece ahí, o por lo menos de hacer las preguntas. Y, profe, esta parte no entendí, y bueno, ustedes podrían estar haciendo, eh, digamos eso. Ahora, ahí explican todo cómo hacerlo. Los valores son aproximados. Les coloqué en la guía, no se preocupe si a la primera pasada no ha entendido absolutamente nada de este libro de fórmulas, porque en realidad, pues muchos estudiantes, aunque ustedes ya están en décimo, se supone que eso no debería ser un libro de fórmulas, pero yo he visto que muchos estudiantes con 2, 3, 4 fórmulas ya comienzan, ¿esto qué pasó acá? Si ustedes son capaces de resolver un ejercicio con transistores, no les va a quedar grande ninguna prueba de ICFES ni nada, porque ustedes tendrían la capacidad de resolver unos problemas con unas fórmulas muy sencillas. Dice aquí, tómese su tiempo y asimílalas un poco. Cuando las entienda, una parte muy importante de la teoría de transistores estará automáticamente comprendida, es decir, usted ya sabrá qué es un transistor. Los circuitos de polarización para transistores son montajes destinados a establecer y definir un punto de trabajo. Se llama punto de reposo, punto de trabajo para el transistor, y eso es lo que haría alguien que diseña circuitos. Esto es una teoría bastante vieja, es de los 70, 80, años 70, 80, ¿sí? Ahorita pues ya se trabaja son con circuitos integrados, que es el último trimestre va a ser solamente trabajo con circuitos integrados. Ojalá podamos de pronto hacer alguna práctica o yo les pueda explicar cómo se programan algunos circuitos integrados, que es la electrónica actual, porque pues ya uno no se pone a diseñar todo eso, eso ya hay muchos programas que automáticamente diseñan esos circuitos. El ejercicio uno creo que no tuvieron problemas. ¿Alguien tuvo problemas con el ejercicio uno? ¿No lo entiende? Aló. No, señor. Entonces, sobre el ejercicio uno no hay problemas, no hay preguntas. Todo lo desarrollaron bien. Es calcular todo lo que está ahí, y si no, pues usted utiliza el software, pero tiene que hacerlos. Por favor, necesito ver los cálculos ahí de todo lo que hicimos. Explico el ejercicio 2. Bueno, ahí aparecen los datos del ejercicio 1. Le recuerda que el voltaje que hay en base emisor, porque sin ese no se puede trabajar, el beta del transistor, lo mismo el HF y la ganancia, todos son las tres que indican lo mismo, es la ganancia, la amplificación del transistor. Bien, y ahí están los datos que tiene el ejercicio. Ejercicio 2. Le dice, un transistor montado en polarización por resistencia, que es la que estamos viendo, desea que exista una tensión de colector de 12 voltios. O sea que cuando usted dibuje el circuito en el simulador, aquí aparezcan 12 voltios exactos. Que aquí aparezca una corriente de colector
de 33.3 miliamperios. Para eso, ¿qué resistencia necesito colocar de base y de colector si lo alimento todo con una fuente de 24 voltios? Entonces, rápidamente para terminar, díganme ustedes por dónde comienzo, según lo que acabamos de ver. ¿Por dónde se comienza? ¿Calculando qué? Profe, Aló. primero necesitamos saber la corriente base. O bueno, así lo hice yo, ¿no? No, señora. Ah, bueno, pues claro, uno necesitaría saber la corriente base, pero ahí nos tocaría hacer muchas cosas. Lo primero que habría que calcular, ¿qué sería? Nos están pidiendo solamente dos cosas que hay que calcular. ¿Cuál sería la primera que hay que calcular? En un orden lógico. La Aló. resistencia del colector. Muy bien. Entonces, primero resistencia de colector. Pero resulta que para calcular la resistencia de colector yo necesito el voltaje en la resistencia de colector y la corriente en la resistencia de colector según ley de Ohm. ¿Conozco el voltaje de la resistencia de colector? No. ¿Pero se puede calcular? ¿Se puede calcular con los datos que tenemos? Aló. Aló, aló. Muchachos, ¿se puede calcular con los datos que tenemos? Recuerden que el voltaje de la ¿Qué, fuente, profe? o sea, estamos preguntando por el voltaje en la resistencia de colector. ¿Se puede calcular? Sí, señor, ¿no? Porque tenemos corriente e intensidad y No, 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 porque la corriente, ¿no? intensidad, La ley de... No, sí, pero la resistencia no la sabemos. Lo que sí Ah, sabemos es que el voltaje colector emisor es de 12 voltios. Entonces recuerden que el voltaje total de la fuente, que es este, 24, sería el voltaje en la resistencia de colector más el voltaje colector emisor. Por lo tanto, en este caso, 24 voltios, que es lo que tiene la fuente que está alimentando todo, se reparte entre un voltaje que cae en la resistencia de colector, que es el que no sabemos, más el voltaje colector emisor, que ¿de cuánto tiene que ser? no sé. ¿Sí me escuchan? 12, muy bien. Entonces, ¿cuánto tiene que valer el voltaje en la 12, resistencia de colector? ¿Cuánto? 12. Exacto, muy bien. ¿Por qué? Porque la suma del voltaje en la resistencia de colector más el que cae en colector emisor tiene que darlo de la fuente. Se llama, digamos que el voltaje de la fuente tiene que ir en el circuito completo. Entonces aquí ya sé que vale 12 voltios. Si ustedes lo quieren colocar en fórmula, entonces el voltaje en la resistencia de colector es el voltaje de la fuente menos el voltaje colector emisor, que es lo que estaba escrito atrás, en el PDF, en la parte de atrás en la guía. Ahora, la corriente en la resistencia de colector, ¿la sabemos? No. Ujú. No, espera, profe, me confundí. ¿Qué? Me confundí. Sí, está. Sí, claro, es que la corriente en la resistencia de colector, en este caso es la misma corriente porque esto es un circuito serie, entonces es la misma corriente que llega a colector. Porque la corriente que atraviesa la resistencia de colector no tiene un camino más sino llegar al colector del transistor. Como Ujú. no hay nada más, entonces son la misma. En este caso serían 33.3 miliamperios. Pero no lo puedo escribir en miliamperios. ¿Cuánto queda? Espero Eh, terminar en 10 minuticos. 0,033. 0, exacto, muy bien. 0,0333. ¿Listo? Amperios. ¿Y esa división cuánto le dio? 360,360. Bueno, dejémoslo en 360 ohms porque toca dejar un Ok. valor fijo de resistencia. ¿Listo? Entonces, nuestra resistencia colector, ¿de cuánto ya nos dio? 360 ohmios.
Entonces ya hallamos el primer dato que es el más sencillo. ¿Claros hasta ahí? ¿Hay preguntas? ¿Aló? ¿Preguntas? No. ¿No? Bien. Ya que hallamos la resistencia de colector, entonces ahora vamos a hallar la resistencia de base. Ojo, borro todo esto y hallamos la resistencia de base. Pero el problema es que para hallar la resistencia de base necesito calcular, porque para hallar la resistencia de base necesito el voltaje en la resistencia de base, que era lo que tú me decías al comienzo, dividido la corriente en la resistencia de base. Esa corriente en la resistencia de base es la misma corriente de base. Y vuelve a ocurrir lo mismo que en el anterior. La fuente se divide entre dos voltajes, porque esto es otro circuito y es un circuito paralelo. Estos son dos circuitos diferentes y ambos tienen el mismo voltaje acá. O sea, aquí hay 12 voltios, aquí hay 12 voltios. Estos 12 voltios se reparten entre un voltaje que cae acá y un voltaje que cae acá. Estos 12 voltios se reparten entre un voltaje que cae acá y otro voltaje que cae acá. O sea que el voltaje en la resistencia de base más el voltaje base emisor me tienen que dar los 12 voltios, que es la fuente de alimentación. ¿Sí? Entonces, lo escribo en fórmulas. El voltaje de la fuente de alimentación debe ser el voltaje que hay en la resistencia de base más el voltaje que cae entre base y emisor. Por lo tanto, si yo lo despejo, el voltaje en la resistencia de base, ¿a qué es igual? Aló. ¿Sí me están escuchando o ya se fueron a dormir? Sí, se escucha. ¿Sí me escuchan? Bueno, aquí aparece 24 voltios, que es y aquí aparece 713 milivoltios. 713 milivoltios, ¿cuántos voltios son? ¿Cómo paso de milivoltios a voltios? Dividido por, Dividiendo en 1000, ¿no? sí, y entonces da 0, ¿qué? 0,73. Exacto. Entonces el voltaje que hay en la resistencia de base sería el voltaje que hay en la fuente menos ese voltaje que cae en la parte de base emisor. O sea, 24 voltios menos, ¿cuánto? 700. 0,700. ¿Y eso cuánto da? 69.930. No puede ser, porque son 24 voltios menos 0,713. Perdón, no, me confundí. Exacto, es como Confucio el que inventó la confusión. Esto tiene que dar 23 voltios, ¿no? 23, ¿qué? Es 24 menos 0,713. Es 23,287, ¿no? Exacto. ¿Sí? Eso es Sí, profe. Sí, señor. voltios. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que este es 23,287 voltios. Nos falta la corriente de base. Ahora, lo voy a hacer con otro color para que sea bien didáctico. Entonces, la corriente de base. Sabemos que la corriente de colector es de 33.3 miliamperios. Y que esa corriente de colector, perdón, que esa corriente de colector es beta veces la corriente de base. Por lo tanto, la corriente de base va a ser la misma corriente de colector, pero dividida ese beta. Y el beta para nosotros es de 100. Aquí aparece que el beta es de 100. ¿Sí? Entonces decimos corriente de colector 33.3 miliamperios, pero yo no lo puedo escribir en miliamperios para poder hacer la división. Qué pena, la cambio acá.
Me toca escribirlo en amperios. ¿Cuánto sería? 0,0. 330. Ajá. Sobre 100. ¿Cuánto da? Ah, bueno, sí se podía escribir en miliamperios, pues para que nos dé. Bueno, pero Bueno, igual. por ahí da No, 0,00033. eso sí, en amperios. Y ese lo Sí. colocamos acá. Entonces, ahí borro y coloco 0,000333. ¿Y eso cuánto les dio? ¿Eso cuánto les dio? Uy, 7 y 10, 5 y 10, perdón. Casi alcanzo a terminar en 10 minutos extras. Ustedes me dicen, o si no, ahí dejamos. Eso me dio a mí, ¿no? Ajá. ¿Y cómo así 60. que a ti te tiene que dar diferente que a nosotros No, entonces? no, pues digo, No, mentira. pues eso fue lo que me ¿Cuánto da. te dio? ¿Cuánto te dio? Sí, pues puede haber algún error, pero tranquila, no creo. ¿No fue ¿Cuánto te dio? 79, supuestamente? Espera que no escuché a... ¿Cuánto? 60, no, perdón, 69.930, 930. Pero Ajá, yo hice una aproximación, entonces serían 70 kilómetros. ajá, muy bien, 70 kilómetros. ¿Qué toca hacer ahorita para verificar si eso sí es cierto o no? ¿Qué hay que hacer? Aló, aló, ¿qué hay que hacer para verificar si esto sí es verdad o no? Ya hallamos las dos resistencias que era lo que tocaba hacer. ¿Cómo verificamos si sí es verdad o no? Probando el circuito, ¿no? Exacto, porque es que yo me di cuenta que muchas personas también, para hacer los ejercicios, lo que hacían era, pues, incluso un estudiante llegó y me dijo, ay, profe, ¿para qué hacemos todos esos cálculos si uno coloca los datos ya en el software y pues ya coloca usted el multímetro y ya le mide sin hacer tantos cálculos? Aquí usted no puede hacer eso porque usted no sabe de qué valor es la resistencia. Y si se va a poner ahí a colocarle, pues ahí se puede demorar 1 hora o 2 horas y no dar los datos que yo le estoy pidiendo. Es decir, nunca va a encontrar que le dé los 33,3, ni va a encontrar que haya 12 voltios. En cambio, si usted hizo los cálculos, le va a dar exacto. Mire, verá, nos tocaría pasarnos para el cocodrilo, pero Profe, una aquí pregunta. toca. Dígame, ¿Se puede también comprobar como la suma y la resta? ¿cómo así como la suma y la resta? Por ejemplo, en la suma y la resta, para comprobar si una suma está bien, se resta. ¿Sí? Ah, bueno, Aquí sí, se pero podría pues se hacer con la supone que ley en de Ohm. esos. Ah, devolverse, pero O sea, bueno, también en vez de, se para podría hacer. hallar, en vez de la incógnita de la resistencia, Sí, poner hallar los el voltajes. voltaje. Sí, ajá, sí, Exacto. claro, también se ¿Sí se podía puede? comprobar. Sí, claro. Ah, listo. Lo que pasa es que yo, digamos que me parece más práctico, además de eso, que también mi intención es que en lo posible los que puedan aprendan a usar simuladores, porque digamos que más adelante los ingenieros electrónicos, eléctricos, incluso en programación, todo eso, se usan simuladores. Incluso ahorita los dibujantes, los escultores hacen todo eso es ahorita la parte virtual es lo que está trabajándose fuertemente, ¿sí? Entonces antes le tocaba a uno hacer todos los circuitos y todo eso, ahora no es necesario y usted puede probar que funciona en la virtualidad en un simulador y luego ahí sí hace toda la inversión de comprar los materiales y todo y monta el circuito, ¿sí? Pero usted demuestra que ya y aquí por ejemplo un corto o alguna cosa no va a pasar nada. Entonces por eso, bueno, coloquémoslo acá, entonces decíamos que es de 70, ¿sí? Mire, 70 kiloohmios, pero el voltaje es de 24. Miren ustedes. Exacto, mire,
¿Qué voltaje hay en la resistencia de colector? 12 voltios, que era lo que nosotros ya sabíamos. Mire que 12 y 12, 24, ¿sí? Esos son los dos voltajes que yo les digo que se suman. Venga, le colocamos el tablero para que podamos rayar. Ah, pero antes de colocar el tablero, toca borrarlo. No se deja borrar. Maldito tablero. Borrémoslo. Ahora sí. Listo. Entonces, lo que yo les decía que uno debe mirar es estos 12 voltios, que es el voltaje en la resistencia de base, más el voltaje de acá, que es el voltaje colector emisor, tienen que dar los 24 voltios. Y asimismo, este voltaje que hay acá, que es de 23.3 voltios, que es de 23.3 voltios, más este 0,713 voltios tiene que dar los 24. Miren a ustedes ahí que 23.3 más 0,7 da 24, ¿sí? Ahí están los voltajes. La corriente que nos dio es de 333 miliamperios. Mire que eso se vuelve 333 microamperios. Si usted convierte microamperios a amperios, tiene que dividirlo por 1.000.000. Cuando lo divide por 1.000.000 da 0,000333, que es lo que nos había dado a nosotros, amperios. ¿Sí? Los 713 pues era el voltaje que había entre base y emisor. Y listo, ahí cumplimos con todo. 24 voltios, ahí se están cumpliendo las corrientes y se están cumpliendo los voltajes. Bien. Preguntas, dudas, inquietudes, quejas, reclamos o sugerencias. ¿No? No, señor. Listo. Pues miren ustedes, pues también la invitación es que pues yo les dejo siempre como esa parte. La próxima semana, como hoy tenemos una sola clase, entonces pues no va a haber, pues la idea es que ustedes entreguen eso, entreguen los cálculos, pero sobre todo me interesa es que pues se vayan con ese conocimiento y sepan lo que están haciendo y pues que en realidad pues sea una cosa más de que, pues, que tengan un interés por la parte de aprender esa parte de electrónica en lo posible, ¿no? Lastimosamente pues no tenemos ni las protoboard ni los... Sería excelente trabajar con eso. ¿Bien? Bueno, ya se fueron dos porque hay 18 estudiantes. Muchachos, entonces sería... Hasta ahí voy a tener la grabación para poder colocarle a los chicos